Tú como médico, tú realmente estás viendo a una persona que está sufriendo y no se oculta porque pasa con Ilia y pasa con todos. ¿Cómo ves eso? Y después de haber entrevistado recientemente a Fran Ortega y Raúl Valdesuso, yo me estoy especializando en el staff médico y entrevisté al doctor Aldo, a Josep Caballero, otro de los fisios. Hoy estamos nada más y nada menos que con el doctor David Beneito. ¿Qué tal, David? Muy buenas, Aquí en Enrique. Alicante. Encantado. Doctor de Ilia Topuria, ¿desde cuándo? Más o menos desde hace unos 3-4 años que empezó un poco pues ese ascenso ya con los últimos combates a la pelea por el cinturón. Yo era compañero de Fran y Raúl Valdesuso y bueno, me brindaron como esa oportunidad de formar parte de este equipo médico para ampliarlo, y la verdad que desde estos últimos 3 años hemos estado pues eso, en continua revisión con él y viéndole un poquito crecer en este ascenso hacia el cinturón. ¿Tu misión con Ilia Topuria cuál es? A ver, normalmente lo bueno que tiene Ilia Topuria, como bien hemos dicho en otras entrevistas, es que ha conseguido rodearse de un staff médico, de un equipo médico que no tiene nada que envidiarle al de un club de fútbol de primera división, en el sentido de que tiene el doctor Aldo, que es un poco el que está con él en el día a día, sobre todo en los training camps, pero luego también en el día a día. Aparte el equipo de fisios como Fran Ortega, Raúl Valdesuso, ahora también Josep Caballero, que hacen muchas revisiones semanales casi en el training camp, y cuando no están en training camp también más o menos 1 o 2 veces al mes. Y luego la parte médica, que es un poco la que me toca un poco coordinar a mí. Al final Ilia necesita una serie de pruebas, una serie de controles por el deporte que hace, que es un artes marciales mixtas, es un deporte de contacto. Entonces, además de las pruebas aquellas que necesita para la UFC, para los combates, normalmente se hace como unos chequeos y unas revisiones como anuales, por decir así, neurología, oftalmología, cardiología, revisiones médicas. Toda esta parte es un poquito la que coordino yo junto al resto del equipo. Y luego cuando tiene alguna pequeña lesión o herida, que gracias a Dios Ilia tiene muy pocas, en el sentido de cualquier contusión que vaya un poquito más allá, cualquier pequeña herida en los entrenamientos, en algún combate, pues todo eso es un poco la parte que yo ayudo a que se solucione lo antes posible para que no pierda tiempo y siga preparándose o siga en el mejor estado de forma posible. Lesión de Ilia o de alguien cercano a Ilia, sí, ¿no? Eso es un poquito lo que muchas veces también nos toca trabajar, porque como bien sabéis, el campeón se rodea de un equipo, aparte del staff médico, de un equipo de entrenadores muy bueno. Tiene a su hermano Alexander, a Javi Climent, a los hermanos Climent, a Gallo, a todo el mundo, que lo que hace es aumentar esa técnica, esas capacidades de Ilia. Y claro, toda esta gente también sufre lesiones o sufre algún tipo de traumatismo, y muchas veces lo que hacemos nosotros es que todo este equipo esté en la mejor forma o estado posible para que puedan ayudar a Ilia a sacar el máximo rendimiento a todos los entrenamientos, sobre todo el training camp, sobre todo como estamos ahora pues en las últimas semanas, en la Fight Week, que todo esté lo mejor posible para ayudar a conseguir la victoria, a defender el título, a todo lo que nos viene ahora. Para que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si ha ocurrido, pero podría ser alguien que le ponga manoplas. Del golpeo de Ilia, a lo mejor la mano pues se puede resentir, ¿no? ¿Por ahí vamos? Claro, muy bien explicado al final. Por ejemplo, el compañero que haga sparring, pues sobre todo cuando pone manoplas, Ilia cada vez va a entrenar más la fuerza, él va a entrenar como si tú fueras su oponente a batir. Entonces, el que está recibiendo golpes, pues sobrecargar de antebrazos, alguna inflamación de las articulaciones de las manos, todo eso le impediría, si va a más y no lo tratamos tan bien, como entrenar al nivel que requiere Ilia. O por ejemplo, cuando hace trabajo en el suelo, jiu-jitsu, una serie de llaves, al final todas estas articulaciones, roces con el tatami, posiciones un poquito forzadas, todo eso lo que hace es sobrecarga mucho al deportista en este caso, que es el que tiene que dar el máximo para que Ilia entrene como si fuera un oponente, el que es el que va a tener en el octógono. Tú estás especializado en traumatología deportiva, ¿no? Claro, yo vengo del mundo del fútbol y esto es un clásico en el mundo del fútbol, lesión de rodilla, el doctor Guillén, que supongo que lo tienes como un referente. Referente, sí, a nivel nacional. Vale. En el fútbol, lesión de rodilla. En las artes marciales mixtas, ¿cuál es, a nivel de lo que tú más dominas, cuál es la lesión más típica?
Pues aparte de simple, como hemos dicho antes, contusiones, arañazos, bursitis, artritis, que esto es un poquito el día a día en el tatami, en la pelea, en el sparring, las lesiones ligamentosas suelen ser un poco más que las más comunes, las más graves, en el sentido de que cuando están haciendo una llave, tú intentas como que vencer al oponente haciéndole que la articulación o que la extremidad, en este caso ya sea el brazo o la pierna, llegue a su límite. Muchas veces ese límite por el carácter de los luchadores o de los deportistas que lo llevan al máximo, tan al máximo que muchas veces son capaces, lo digo por gente que hemos tratado, de que se han llegado a romper los ligamentos de la rodilla, han acabado ese round, hecho otro round, ganado el combate y aún así luego nos han venido a decir creo que me he hecho algún tipo de lesión en la rodilla y obviamente estaba acabando todo con los ligamentos rotos. O sea, son un perfil de paciente un poco especial, toleran muy bien el dolor. Esto está aumentando el nivel de interés. Le voy a decir, ya lo ha dicho, pero le voy a decir algo que ha pasado recientemente en las MMA españolas. Es que creo que más o menos ya lo ha dicho, no sé si es el caso. No voy a decir el nombre, pero luchador, esto hace menos de un año, que en el primer asalto se rompe los ligamentos, acaba el primer asalto, acaba el segundo, el tercero, gana el combate. Y creo que el más grave, ¿cuál es? ¿Posterior? ¿O? Bueno, la más grave es la multiligamentaria, decimos nosotros, que es que te rompes el cruzado anterior, el cruzado posterior, meniscos, incluso colaterales, pero es verdad que por el punto de apoyo y por las llaves que se hacen, normalmente cuando tenemos una lesión del cruzado posterior. Inestabiliza también mucho la rodilla, pero aún así, debido a su preparación, la masa muscular, etcétera, son capaces de, como bien has dicho, de acabar el round, acabar el combate e incluso ganar la pelea con una lesión que cualquiera de nosotros estaríamos en el suelo pidiendo el cambio y diciendo que no podemos más. Pero esta es la típica lesión, tú conoces el mundo del fútbol perfectamente, esta es la típica lesión que un futbolista de repente lo tienen que llevarse con camilla y que no puede seguir normalmente nunca. Es la típica imagen que vemos de un futbolista que ya tras un salto o tras un bloqueo de rodilla que normalmente se desbloquea y tiene un giro, vemos como el futbolista se echa la mano a la cabeza y a la rodilla. Sí, Ter Stegen es una lesión un poco diferente porque se ha roto como un tendón rotuliano, que es un tendón un poco más externo de la rodilla, por decirlo así, que es el que hace la extensión de la rodilla, pero bueno, también es un poquito el caso de que los ligamentos cruzados en los futbolistas es la típica lesión que vemos que el futbolista tiene que abandonar. Normalmente, si hay una lesión solo de meniscos, etcétera, sí que pueden acabar el partido, pero cuando hay una lesión ligamentaria inestabiliza mucho la rodilla y tienen que dejar de jugar el partido o realizar la actividad hasta que se hace la cirugía, porque todas estas el problema que tienen es lo posterior, que tenemos que operarlos, hacer la cirugía, la recuperación, entre 9 meses sin poder hacer deporte, y eso que son todo el mundo deportistas de élites con una recuperación excelente de primer nivel, pero ya normalmente el año que se dice lo pierden. Por tanto, tú que vienes del mundo del deporte, te encuentras, tú antes a lo mejor no seguías las artes marciales mixtas. Hasta Ilia, la verdad. Hasta Ilia nada. Hay que reconocer que no. Y ahora de repente te encuentras unos seres que resisten el dolor muchísimo más. Bueno, la diferencia entre el fútbol y las artes marciales mixtas es abismal desde el punto de vista de que uno es deporte colectivo y el otro es individual, a partir de ahí. Pero claro, es que el dolor que aguanta un artista marcial mixto, ese umbral... Al final un poquito es como estás diciendo, son deportes totalmente diferentes. Un deporte es colectivo de carrera, salto, giro, pase, metogol, una serie de cosas que el otro deporte, como cualquier arte marcial mixta, es golpes continuos. Golpes continuos significa inflamación, dolor, vivir con el dolor, saber un poco hasta qué punto puedes llevar tu cuerpo, hasta qué punto tus articulaciones sufren y cuándo de verdad tienes que parar, porque por esta gente, te lo digo por experiencia, no pararían ni aunque tuvieran una lesión que sí o sí tenemos que meter a quirófano, y la primera palabra que nos dicen la primera frase es ¿cuándo puedo volver a entrenar? Por ellos estarían la semana siguiente entrenando. O sea, son gente con mentalidades muy fuertes y tolerancia al dolor muy alta, pero porque lo exige yo creo que su deporte, y ellos también a la vez que entrenan toda su parte física, entrenan como la mente y como una serie de cosas que es lo que les hace llegar a poder aguantar ese dolor, ese estrés del organismo. Por tanto,
Está claro que el deporte de élite para la salud no es bueno, es decir, 15 años ahí todos los días, pero dentro del mundo del deporte, que en este deporte haya un staff médico alrededor de un luchador cobra incluso más importancia, por todo lo que me estás diciendo. Bueno, nosotros creemos desde todo el equipo, ya lo hemos hablado varias veces, Aldo, Fran, Raúl, Josep, que creemos que es una cosa necesaria, ya no que debería ser, sino que es una cosa necesaria. Son deportistas, son pacientes en nuestro caso, que están recibiendo continuamente traumatismos en la cabeza, con todo lo que conlleva, porque al final pues, puede tener una serie de lesiones internas que no somos capaces de ver a simple vista, por eso hay que hacer estas revisiones que hemos dicho, revisiones anuales, revisiones que te pide la UFC y los organismos oficiales, y todo lo demás que conlleva las articulaciones, como rodillas, tobillos, codos, hombro, que ellos por su trabajo, digámoslo así, tienden como a lesionárselo mucho más que cualquier otra persona. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudarle a que durante su carrera deportiva estén en el mejor tratamiento posible, debería ser más que nada obligatorio. Has mencionado al doctor Aldo, para que quede claro, porque la gente muchas veces se lleva a equívocos. Tú eres doctor y está el doctor Aldo. El doctor Aldo es doctor, pero por un doctorado, ¿no? Sí, ¿cómo? yo digamos que es médico del equipo, y doctor Aldo, sí, vale. y Aldo es doctorado, es el doctor Aldo porque tiene pues muchos estudios, tesis, etcétera, doctorados que al final te convierten en doctor Aldo. Él es un poquito el que nos coordina a todos, el que coordina el día a día, el que sabe cómo llevar al máximo los entrenamientos, el rendimiento deportivo de Ilia, y él es el que a la mínima sospecha nos tiene a todos para lo que haga falta. Ya lo conozco, es una pieza clave totalmente en el engranaje, pero totalmente. Como es el eslabón que une la cadena, la pieza clave, como le queramos decir, de la máquina para que todo funcione, porque eres el que un poco pone los límites también a Ilia cuando los tiene que poner, es el que le exige en el día a día, como hemos visto en la película y en otros documentales y en otras entrevistas, que muchas veces Ilia no lo quiere ni ver, en el sentido de que es la persona que te está día a día contigo para que tú poco a poco vayas creciendo, que cada vez te exijas un poquito más, no te deja dormirte en ese sentido. Sí, es una relación un poco de amor-odio en el sentido de que, claro, es el que está ahí siempre, es el que te controla también mucho la alimentación, porque ahí también todo. Es el que está en los momentos más duros, como la bajada de peso, que ahí, como ya sabemos, que justo este deporte tiene ese plus, que los luchadores hacen un esfuerzo muy grande, llevan el organismo a un estrés muy grande, llegan a perder 10 kilos o incluso más en un periodo de tiempo muy pequeño, que luego tienen que recuperarlo para la pelea. Entonces, toda esa bajada de peso, como ya sabéis, tiene que ser muy rigurosa, alguien muy encima para que cualquier pequeña cosa que pueda fallar esté totalmente solucionada y que llegue a dar el peso como quiere el luchador. Claro, y eso que lo vamos a ver en nada ya, en Abu Dhabi, tú vas a estar ahí, sí, por supuesto. Estemos ahí. Tú como médico, tú realmente estás viendo a una persona que está sufriendo y no se oculta, porque pasa con Ilia y pasa con todos. ¿Cómo ves eso? A ver, nosotros es como todo, esto es el deporte de élite, como bien has dicho, son para nosotros superhombres, en este sentido Ilia. Yo reconozco que no he visto una capacidad de esfuerzo y de recuperación posterior que tiene su organismo, o sea, como persona, genéticamente y por todo el entrenamiento que hace, es capaz de llevar a su organismo al máximo, exprimirlo, tanto para la bajada de peso, para luego recuperar, como para luego aguantar, como hemos visto con Joseme y otros combates, 5 rounds y que al día siguiente fuéramos a revisarlo y decir que solo le molestaba un poquito la mano. O sea, al final esto creo que va intrínseco en gente como él, que son campeones natos, por decirlo así, y nosotros un poco como médicos nos asustamos cuando vemos estas cosas, de que son deportistas que obviamente nosotros a lo mejor nunca diríamos que sometieran a su cuerpo a ese tipo de estrés o a ese tipo de bajada de peso o de esfuerzo de la articulación, pero como médico también de un deportista de élite tenemos que acompañarle en todo este proceso, y obviamente si vemos que se pasan algunas líneas rojas, siempre estamos todo el equipo, como decimos, por eso era tan importante incluso para nosotros como obligatorio de que haya una supervisión, que esto hacerlo alguien solo o solo con alguien que no tenga un poquito como de conocimientos o de ningún tipo de supervisión, hay veces que se ha llevado demasiado límite al cuerpo, y algunos luchadores que han tenido sustos grandes. Y en la Fight Week,
¿Tu misión cuál suele ser? Ahí normalmente intentamos estar todo el equipo, un poquito por lo que hemos dicho. Al final, cualquier imprevisto, cualquier cosa que se salga de la línea que tiene muy bien estructurado Aldo, tenemos que estar todos ahí para poder solucionarlo, en el sentido ya sea una mínima lesión o un mínimo susto en la bajada de peso. Luego también muy importante toda la activación que hacen los compañeros Fran y Raúl, luego Josep la de los reflejos. O sea, al final Ilia tiene esa última semana una serie de pautas muy completas, que es un camino hecho para que llegue al máximo nivel a la pelea. Entonces nosotros estamos ahí simplemente para acompañarlo, porque te digo que la mayoría de veces que hemos ido simplemente hemos tenido que acompañarlo y hacer los deberes estaban hechos, ya simplemente es hacer lo que está pautado por el planning. O sea, no hemos tenido sorpresas. Antes creo que has dicho la palabra superhombre y has mencionado a Ilia. Entonces la pregunta está muy clara. ¿Es Ilia un superhombre? A ver, yo como médico, para ver todo lo que hace Ilia en su día a día y todo lo que ha conseguido, para mí sí que es un superhombre. Tiene una capacidad de, como he dicho antes, de esfuerzo y sacrificio. Es una persona que se preocupa mucho por potenciar todos sus aspectos de la vida, tanto la mentalidad como el entrenamiento, a nivel personal. Se preocupa mucho por la salud también, de tener, como ya sabéis, la home clinic que tiene ahí en casa, en todos los training camp, para cualquier tipo de lesión o cualquier método que haya salido nuevo para recuperarse mejor su organismo. Él lo tiene y lo utiliza, y todo eso se ve obviamente en su rendimiento, se ve un poco en todo lo que es capaz de hacer y conseguir gracias a eso, a su esfuerzo y a cómo lo gestiona todo, lo que va en su preparación, ya sean solo los training camp, de cara a enfocar una pelea. No es solo me enfoco en la técnica y en cómo voy a pelear y demás, todo lo que envuelve también, y yo creo que eso es crucial para ser un superhombre, como decimos. Y un staff de un perfil bastante joven, por lo que veo. Sí, en realidad todos más o menos somos muy jóvenes. Es verdad que tenemos como bastante trato en todo el tema de la medicina deportiva, digámoslo así, tanto pues en tema de fisio, en tema de entrenamiento y recuperación, tanto en tema de traumatología o de lesiones, etcétera, y todo eso lo que hace también es que seamos muy proactivos. Me refiero, estamos todos muy abiertos a cualquier nueva terapia que salga, que esté demostrado científicamente, etcétera, que pueda pues mejorar el rendimiento del luchador, como la neuromodulación percutánea que hacen Fran y Raúl, como la cámara hiperbárica, como un montón de tips, por decirlo así, que eso hace que el rendimiento de Ilia cada vez sea mayor, y nosotros lo vemos mucho también cuando hablamos con él, con las respuestas que él nos transmite, porque él también es muy sincero. Cuando ve que algo le gusta, muy bien; cuando ve que algo no le gusta, pues nos habla a ver cómo intentar cambiarlo. Estaba volviendo atrás pensando en estas lesiones típicas de las MMA, de lo tuyo, y estaba pensando que realmente es muy difícil que Ilia le cojan una llave de rodilla y no palmee, o una llave de brazo y no palmee. Es que no veo que vayas a tener claro, que actuar. Al final, gracias a Dios, Ilia, por toda la trayectoria, ya te digo, de estos últimos 3 años que me he interesado más de las artes marciales mixtas, Ilia, como dicen todo su círculo, es un luchador muy completo, y al ser un luchador muy completo quiere decir que tienes menos puntos débiles. Entonces no es como aquel luchador que es muy buen striker pero luego no trabaja bien en suelo, entonces en suelo te pueden un poquito pues buscar ahí cómo ganarte, pero Ilia, al ser tan completo, es capaz de pelear en cualquiera de los ámbitos, y eso corre mucho a su favor, de que lesionarse, gracias a Dios, yo creo que va a ser difícil que lo veamos. ¿Cómo está él a pocos días del combate? Te comentaba antes que hemos hablado antes con Aldo y demás. Él está, como dice en la entrevista, súper bien, en su mejor momento. La verdad que está totalmente preparado, ha hecho un training camp excelente, de primer nivel, y ahora lo único que falta es esta recta final, esta su última semana, para conseguir llevarlo al máximo. Pero vamos, yo creo que está en su mejor momento para defender el título. ¿Cuántas fight weeks, cuántas peleas ha sido ya? Más o menos 4, las últimas 4 o 5, y la gran mayoría han sido en Estados Unidos, y la verdad que como decía, la experiencia de estar todo el equipo y de un poquito lo que se vive en esa Fight Week, tanto momentos de tensión, de nervio, como luego los momentos de alegría que nos da Ilia, la verdad que es una sensación del punto médico de la parte deportiva muy gratificante, porque ves como que los deberes están hechos y el trabajo sale.
Pues mira, el debut de Ilia en el UFC fue octubre de 2020, hace 4 años, en Abu Dhabi, precisamente en Abu Dhabi. Esa fue una actuación, él lo sabe perfectamente, esa fue una actuación con Zalal, le gana, le pasa por encima, pero el último minuto Ilia baja un poquito. Y él siempre dijo que fue por el COVID. Puede ser. Por el COVID, ¿cierto o no? Al final, desgraciadamente, bueno, nosotros lo hemos vivido un poco en el hospital donde trabajo, etcétera, como de primera mano, el COVID ha sido una gran desgracia a nivel mundial. Ya vemos por un montón de familiares afectados, etcétera. El COVID al final te desgastaba mucho el organismo. Nosotros entraba gente que la semana de antes estaba perfectamente sana y en 4 o 5 días veías cómo bajaba todas sus capacidades vitales, y que luego hay gente que incluso después de 1 o 2 años sigue teniendo secuelas, nos siguen viniendo con secuelas post-COVID, que se ha abierto como un poco un cajón de enfermedades y secuelas post-COVID, o sea que hasta ese nivel, imaginaos en alguien que estamos diciendo que es un deportista de primer nivel, un deportista de élite, que se mide todo al milímetro, que tu organismo haya sufrido como esta enfermedad, que tú estás luchando por estar al máximo y hay algo que no te deja. Obviamente, ya te digo que a día de hoy ya ha mejorado tanto y que eso quedó muy para atrás, pero es verdad que justo ese año, ya no solo a Ilia, yo creo que a todo el deportista de élite le afectaría, igual que nos afectó a todas las personas que no somos deportistas. Tú no estabas, ¿no?, en esa época colaborando. No, yo aún no estaba ahí con Ilia, pero yo lo viví como la parte del hospital. Esto es una duda que tengo. Cuando Alexandre pelee, ¿el staff de Ilia es el staff de Alexandre? No lo sé, si me puedes, o no tiene por qué. A ver, al final esto es una cosa que lo tenemos que ir viendo conforme surja. Nosotros lo que sabemos es que Alexander tiene a día de hoy todo nuestro apoyo para todo. O sea, nosotros también, cada vez que igual que 24/7 para Ilia, muchas veces cualquier duda que tenga Alexander, nosotros estamos ahí para solucionarla y para tratarlo. O sea que nosotros no tendríamos ningún problema, porque a día de hoy estamos con los dos. Otra pieza clave en el engranaje de Alexandre Topuria. Por eso Alexandre al final, sí, como está de entrenador principal, digamos, en ese sentido, él también requiere muchas veces de nuestros servicios, digamos así, para un poquito que él esté al nivel de ser el mejor oponente contra el que se tiene que entrenar Ilia. Te pongo en un aprieto, porque a veces pongo... No es mucho. ¿Es un superhombre Alexandre Topuria? Mira, esa pregunta siempre la hacemos porque, como obviamente son hermanos, al final siempre pues la comparación tiende a compararla. Yo creo que los dos tienen una capacidad, como he dicho antes, de superhombre, en el sentido de que los dos tienen una genética excelente, son capaces de, como decíamos, tolerar el dolor y tolerar una serie de cosas que la gente normal yo creo que no toleraríamos, y al final tienen una entrega, tanto mentalidad como entrenamientos, etcétera, que es digna de superhombres. Ha salido bien ahí, ha salido bien. Saben hablar en el staff de Ilia Topuria, al igual que Ilia saben hablar. ¿Hacéis deportes de combate? ¿El estar con Ilia ha hecho que a lo mejor empieces a entrenar jiu-jitsu o algo, o cómo? A ver, es verdad que yo había hecho, como en el pasado, judo, una de las artes marciales. Lo que pasa es que luego ya me dejé y me cambié a los deportes colectivos, y a día de hoy la verdad que no he vuelto a retomar. Es verdad que sí que he retomado como el gusto o la afición de verlo, y mucho más a raíz de que Ilia, pues este ascenso y que consiguiera el cinturón, pero a la hora de practicarlo, como no sé yo si es porque vemos mucho las lesiones y las consecuencias de estos luchadores, no me animaba a retomarlo, a practicarlo. Ilia Topuria versus Max Holloway. No es tu área porque tú eres médico, pero ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros yo creo que está bastante claro, como hablábamos un poquito antes. Para nosotros Ilia está ahora mismo en su mejor momento posible, llega vamos, como dice, súper bien, ha hecho un training camp excelente de 10, y para nosotros no hay otro resultado que Ilia sea campeón, y esperemos que en el primer asalto cuanto antes de un KO. O sea, eso sería un poquito a lo que yo apostaría. ¿Hay margen de mejora todavía en Ilia Topuria? Sí, siempre. Nos ha sorprendido que cada vez que hemos intentado o que hemos pensado que llegaba a su techo, a su tope, que era un tope ya de un deportista de élite, siempre ha sido capaz de superarse. Eso te lo puede decir también, como hablaste con Josep Caballero, por ejemplo, en el tema de los reflejos. Cada vez consigue mejorar la puntuación de los test. Fran y Raúl, cuando le hacen activaciones, cuando le hacen electromiografía, todo lo que hace la potenciación muscular, cada vez tiene mejores registros. Y obviamente Aldo, que es el que lo tiene todo, el de los números que decimos nosotros, lo tiene todo registrado, y en ningún momento ha visto un estancamiento o una bajada. Siempre ha conseguido mejorar sus marcas, mejorar su rendimiento. Entonces, claro, yo creo que esta persona no tiene techo.
y nosotros en todo lo que podamos ayudarle, ahí vamos a estar. Muy bien, espero que os haya gustado esta entrevista con David Beneyto, doctor personal de Ilia Topuria, con todo un staff ahí muy profesional que está llevando a Ilia al lugar que se merece, al Olimpo de los dioses. Muchísimas gracias. Encantado, doctor. Enrique, un placer y nada, esperemos que en la pelea lo dé todo y nos volvamos con una victoria.